Día 6. Los deseos de la carne se oponen al Espíritu de Dios. Por eso les digo, caminen según el Espíritu y así no realizarán los deseos de la carne, pues los deseos de la carne se oponen al Espíritu y los deseos del Espíritu se oponen a la carne. Los dos se contraponen, de suerte que ustedes no pueden obrar como quisieran. Es fácil reconocer lo que proviene de la carne: libertad sexual, impurezas y desvergüenzas, culto de los ídolos y magia, odios, ira y violencias, celos, furores, ambiciones, divisiones, sectarismo y envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Les he dicho y se los repito, los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es caridad, alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí mismo. Los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus impulsos y deseos. Si ahora vivimos según el Espíritu, dejémonos guiar por el Espíritu. Depongamos toda vanagloria. Dejemos de querer ser más que los demás y de ser celosos. Propósito: dejarnos guiar por María según el Espíritu de Dios. Reflexión: el fruto del Espíritu es caridad, alegría, paz, comprensión de los demás. Queridos jóvenes, el día de hoy se nos invita a meditar sobre un dualismo. ¿Qué es eso del dualismo? O sobre un binomio, mejor dicho. Un binomio, dos términos. Nosotros, queridos jóvenes, no somos únicamente cuerpo, también somos alma. Y el alma tiene espíritu. Por eso nosotros debemos alimentar ese espíritu. ¿Y cómo saber que esa verdad, que nosotros tenemos cuerpo pero también alma? Es muy fácil. Queridos hijos, nadie puede explicar por qué lloramos, por qué los sentimientos. Hay dolores, hijos, que no son físicos, dolores espirituales, dolores internos, y esos sufrimientos a veces son más dolorosos que los físicos. Por ejemplo, a lo mejor alguno de ustedes ha sufrido una infidelidad. Qué triste es eso, que tu novio te sea infiel, o que tu novia te sea infiel, o que tú hayas sido infiel y después te arrepientas. Esos dolores que se sienten no son físicos, son interiores, son espirituales. Y así, analizando, por ejemplo, los sueños. ¿Cómo es que soñamos? Cuando estamos soñando, si alguien pudiera quitarnos la tapa de nuestra cabeza y ver cómo se comporta nuestro cerebro, sería ridículo querer ver lo que estamos soñando. Vería más bien puras especies de choques eléctricos y ahí como chispitas por todo eso de cómo funciona nuestro cerebro según los científicos. Pero es algo espiritual, el dolor de la pérdida de un ser querido. Y eso quiere decir, hijos, que si tenemos espíritu, también debemos alimentar el espíritu. Y luego por eso dice San Pablo aquí en la cita bíblica que acabamos de escuchar, Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17 y 19 al 26, dice: caminen según el Espíritu y así no realizarán los deseos de la carne. Queridos hijos, ese espíritu hay que alimentarlo con algo que se llama oración. Recuerdo que cuando era seminarista, vino el Papa Francisco, más o menos en el 2015. Vino el Papa Francisco y nos dijo lo siguiente, en un discurso ahí en el Venustiano Carranza, en el estadio Venustiano Carranza, había sacerdotes, seminaristas, religiosos, religiosas, y nos dijo lo siguiente: dime cómo oras y te diré cómo vives. Fíjate bien, dime cómo oras y te diré cómo vives. Dime cómo vives y te diré cómo oras. Es decir, que la oración, hijos, es indispensable para un joven, para un niño, para un adulto. Orar, pero de forma seria. Date tiempo para estar en oración. Ahora, ¿qué es orar? Decía un santo que un día veía a un señor que siempre estaba en la iglesia y él tenía dudas de cómo oraba. El cura de Ars veía a este hombre que oraba, pero no sabía qué le decía a Jesús. Y se le acerca y le dice: oiga, hijo, usted cuando habla con Jesús, ¿qué es lo que le dice? Y dice este hombre que rezaba, que hacía oración, dice: yo no le digo nada, padre. Yo solamente vengo y lo veo y Él me ve. Esa es oración, hijos. Ver a Jesús y dejar que Él te vea. Ahora ya con la tecnología es fácil que podamos entrar en oración de diferentes modos. Por ejemplo, estás en tu casa. ¿Quién te impide que si tienes Wi-Fi pongas un ratito en YouTube Adoración Perpetua en vivo?
e inmediatamente te conectas a un lugar donde está expuesto el Santísimo, te sientas enfrente de tu celular con el Santísimo expuesto y solamente te quedas así en silencio, 10 minutos, 15 minutos. Pero esto no una vez cada semana o una vez cada mes, no, diario, hijo, diario. Comemos 3 veces por día, o algunos los más dragones, pues hasta 4 o 5 veces, frituras, etcétera. Y si eso hacemos con el cuerpo, ¿acaso con el alma no? Y hoy te paso un modo de orar grande y glorioso que he descubierto, que muchos lo desprecian. Es el rezo del rosario, hijos. Cuando conectas tu mente, es decir, tu mente en lo que estás diciendo, por ejemplo, primer misterio de gozo, el anuncio del ángel a la Virgen, y tú imaginas ese momento tan grande cuando el ángel Gabriel se aparece a la Virgen y por primera vez se une el cielo en la tierra, porque Jesús se implanta, se encarna en la Virgen María, se une el cielo en la tierra. Imaginando tú todo eso y dices, Padre nuestro que estás en el cielo con tu rosario, y luego, Dios te salve María, llena eres de gracia. Hijos, no sabes la grandeza de esa oración. Es algo glorioso, grande. Pero el rosario, hijos, es para los grandes, para los profesionales, para los que de verdad quieren vencer la mediocridad, para los que se bajan los pantalones y se ponen a orar en serio. Si tú quieres de verdad entrar en una vida de oración, debes tener como cabecera tu rosario. Reza mucho el rosario todos los días. Lo puedes rezar caminando, sentado, parado, acostado. Ten el hábito de rezar el rosario todos los días. Pudiera hablarte maravillas del rosario. Quizá en una ocasión te envíe un audio donde hable puro del rosario. He visto verdaderos milagros. Y así se alimenta el espíritu. Y una vez que el espíritu está alimentado, ya es difícil que caigas en lo que dice aquí Gálatas. Ya es difícil que caigas en impureza sexual, en desvergüenzas, en odios, en ira y violencias, en celos. En la actualidad hay muchos jóvenes que hasta se cortan la piel de la desesperación, de la tristeza de ver a sus papás discutir. En lugar de agarrar esa navaja y cortarte, agarra el rosario y ponte a rezar. Y no solo cuando hay problemas, todos los días. Reza cuando estés alegre, cuando estés triste, cuando estés confundido, cuando estés en éxitos, cuando te haya bien en la escuela, te haya ido bien y cuando te haya ido mal. No olvides eso. Sé un hombre de oración, alimenta tu espíritu. Te mando la bendición y no olviden que cada viernes nos reunimos a la hora santa aquí en Nuestra Señora del Carmen, en La Piedad, Michoacán, viernes de adoración juvenil de 9 a 10 de la noche. Te invitamos a participar. Te mando la bendición, que Dios te bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y permanezca para siempre. Paz y bien.